específico con bastante frecuencia. Y sobre todo, el marco preventivo y el manejo resulta ser muy importante, como ustedes conocen. Vamos a dejar en el uso de la palabra la exposición al doctor Mendoza, y en la segunda parte haremos el tema del cual yo estoy programado, es decir, RP. Adelante, doctor Mendoza. Gracias, doctor. Buenos días, doctores. Vengo en el caso del doctor Erasmo a poner decisión de crecimiento intrauterino. Va a implicar un poquito la bloquera que está saliendo de un cuadro bronquial. Entonces tenemos la decisión de crecimiento intrauterino de los cuerpos. Son casos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Ustedes se van a salir afuera entre poco, para que tengan en cuenta qué cosas de todas hacer. Gracias. Acá el índice de la tabla de definición, clasificación, etiologías, consecuencias, factores de riesgo, prevención, tamizaje y diagnóstico, manejo perinatal, vigilancia vital, vigilancia materna, criterios y días del parto y recomendaciones post-parto. Como ustedes ven, la evaluación de crecimiento fetal es una práctica obstétrica cotidiana cuya complejidad desafía los obstétricos. La dificultad se basa en el uso ambiguo de la terminología, la parte de criterios que imponen para el diagnóstico y la parte de correlación entre sospecha de restricción de crecimiento intrauterino y su confirmación postnatal. En la definición y clasificación existe una gran falta de consenso acerca de la terminología, la etiología y criterios diagnósticos para tratar el crecimiento intrauterino, con las consecuentes dificultades a la hora de tomar decisiones acerca del manejo y momento óptimo de finalización. En general, se ha definido a los fetos pequeños como aquellos cuyo peso fetal estimado y o su circunferencia abdominal se encuentra por debajo del percentil 10 para una determinada edad gestacional. Por otro lado, pueden existir fetos con biometría mayor al percentil 10 que pueden no haber alcanzado su potencial de crecimiento, probablemente por qué causas: insuficiencia placentaria y por lo tanto de difícil detección, pero sin embargo se encuentran dentro del grupo de riesgo incrementado de resultado perinatal adverso. Entre aquellos fetos que no alcanzan el percentil 10, podemos establecer la primera discriminación a saber. Según el comportamiento clínico, tenemos una primera clasificación que son pequeños para la edad gestacional y corresponde más o menos el 60%. Son aquellas que tienen peso fetal estimado o una circunferencia abdominal que va entre los 10, en percentil 10 y percentil 3, con valor anatómica por ultrasonido normal, Doppler normal y valoración prospectiva con persistencia y crecimiento ecográfico en pilares percentiles. Como ustedes ven a ver en la imagen de abajo, tienen un crecimiento intrauterino normal y ven el crecimiento intrauterino retardado, feto pequeño. El segundo grupo es restricción del crecimiento intrauterino. El primero es peso, feto. El segundo, la restricción del crecimiento intrauterino, una definición del propio ritmo de crecimiento, determinado según su potencial genético. Generalmente está causado por insuficiencia placentaria y se define por peso fetal estimado y circunferencia abdominal inferior al percentil 10 como un dato positivo. Perfil: peso fetal estimado y circunferencia abdominal menor al percentil 10 con Doppler patológico. Y fetos patológicos que corresponden al 15%, que son aquellos que se asocian con cromosomopatías, anomalías estructurales o infecciones intrauterinas crónicas. Los embarazos afectados están asociados con incremento de la mortalidad fetal. A su vez, dentro de los efectos del rescate crecimiento intrauterino, vamos a poder establecer una subclasificación según el momento de la aparición y según el grado de compromiso. Tenemos generalmente el corte a las 32 semanas,
Por debajo de las 32 semanas, cuando uno diagnostica un RCU, es un RCU precoz. Menos las 32 semanas y después de las 32 semanas es el RCI tardío, mayor de las 32 semanas. Existen diferencias, ¿no? La incidencia menor en RCU precoz, la incidencia un poquito más alto, el retardo de crecimiento uterino mayor a 5%. En RCU precoz tenemos el grado de insuficiencia placentaria alta, mientras que en el tardío grado de insuficiencia placentaria baja. En el precoz tenemos hipoxia franca, que genera adaptación vascular, mientras que en el tardío tenemos hipoxia sutil, por lo que no hay adaptación cardiovascular. En el precoz tenemos tolerancia fetal a la hipoxia alta. Resultados perinatales malos en la precoz. Cuando es precoz, generalmente damos un RCU precoz, pero de resultado una alta mortalidad, mientras que en el tardío es mucho menor. La detección fácil en RCU precoz, mientras que en el tardío es detección difícil. El manejo difícil post prematuridad en el precoz, y en el tardío tenemos manejo más expeditivo por mayor edad gestacional, y en el precoz alta asociación con preeclampsia, y en el tardío baja asociación con preeclampsia. Tenemos otra clasificación, el cuidado del comportamiento fetal, del compromiso fetal. Tenemos retardo de crecimiento intrauterino 1A, pero también tenemos 1B. El 1A solamente tenemos el percentil, está por debajo del percentil, o el peso fetal estimado por debajo del percentil 3, con Doppler normal. El RCU 1B, tenemos el índice de pulsatividad de la arteria cerebral media menor del percentil 5, y el índice de pulsatividad de la arteria uterina, perfil 85. Tenemos el RCU, el segundo, flujo diastólico ausente de arteria uterina en más del 50% de los cortes. El RCU, el tercer grado, flujo diastólico reverso de la arteria uterina, índice de pulsatividad del ducto venoso mayor de 95. Y flujo diastólico ausente del ducto venoso. Y el RCU, cuarto, flujo reverso del ducto venoso, desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Mientras más grave sea, más avanzado sea el grado, las posibilidades que tenemos de sobrevida disminuyen. Si tenemos un crecimiento por debajo del percentil 10, tenemos, como ustedes ven, pequeño para edad gestacional, el RCU, o sea, el retardo de crecimiento del 25%, y los patológicos. En el RCU, el 25%, según edad gestacional, tenemos, si hacemos el corte a las 32 semanas, tenemos el RCU precoz, y después de las 32 semanas, el RCU tardío. Y según el grado de compromiso, tenemos el 1A, 1B, 2, 3, 4. Tenemos ya, eso ya lo hemos visto, también lo hemos visto ahorita. ¿Y cuál es la etiología del retardo de crecimiento intrauterino? Tenemos maternas, fetales y ovulares. Entre las maternas tenemos la cromophilia, las nefropatías, las vasculopatías, hipoxia, cardiopatías, malnutrición, exposición a tóxicos y fármacos o infecciones. Y las fetales tenemos las cromosopatías, las genopatías, malformaciones congénitas, gemilaridad, infecciones y anemia. Y las ovulares tenemos anomalías uterinas, miomas, tumores placentarios, trombohematomas placentarios, mosaicismos placentarios, insección marginal y fibramentosa del cordón umbilical, arteria umbilical 1.
Entonces tenemos la etiología materna, fetal y ovular. ¿Y cuáles son las consecuencias del retardo de crecimiento intrauterino? Tenemos consecuencias a corto plazo y a largo plazo. Dice, la consecuencia para el feto afectado por una restricción no solo son aquellas evidenciables en el recién nacido, sino que sus implicancias pueden hacerse evidentes aún en edad adulta. A veces sale un bebé con retardo de crecimiento intrauterino aparentemente normal, pero posteriormente va a tener sus implicancias. Las consecuencias a corto plazo: muerte fetal intraútero. Generalmente, los que están por debajo del percentil 10, principal factor de muerte fetal. Muerte perinatal: la mortalidad perinatal neonatal aumenta 8 veces con el peso al nacer menor al percentil 10 y aumenta 20 veces con el peso menor al percentil 100. Siendo la retardo de crecimiento intrauterino la segunda causa de muerte perinatal luego de la prematuridad. La muerte natal aumenta linealmente a medida que disminuye el percentil de crecimiento. Y la alteración de la salud fetal intraparto, el 50% presenta alteraciones en el ciclo cardiorrespiratorio. La mortalidad neonatal en neonatos de término tenemos las causas de alga bajo al minuto 5, acidemia severa, necesidad de pacientes que son intubados inmediatamente, puede haber convulsiones en las primeras 24 horas de vida, sepsis, aumentan significativamente si el niño o la niña se encuentra por debajo del percentil 3 del peso al nacer. Mientras más bajo sea el percentil, mayor la incidencia y mortalidad de los niños. Así se reporta un aumento de incidencias al ingreso a las unidades de cuidados intensivos, hay encefalopatía perinatal, hipotermia, policitemia, mayor incidencia de asfixia perinatal, aspiración de líquido amniótico meconial, hipertensión pulmonar persistente, tristeza respiratorio, enterocolitis necrotizante e insuficiencia suprarrenal por hemorragia. Y las consecuencias a largo plazo, o sea, niñas que aparentemente cuando nacieron tenían buen apta o tenían, pero estaban por debajo del percentil 10, tenemos repercusiones de las restricciones no finalizan con el nacimiento, sino que se acompañan al recién nacido a lo largo de su vida. Y esto ha cobrado particular relevancia en los estudios, formulados por Barker, o la hipoxia de origen fetal de varias patologías en el adulto. Se definen así situaciones tales como deterioro del coeficiente intelectual, o sea, niños que tienen IQ un poco bajo, físicos alterados, con 5 veces más de posibilidad de tener una talla baja en la vida adulta. Puede tener síndrome metabólico en el adulto, lipidemias, diabetes, enfermedad cardiovascular e hipertensión. 3 a 5 veces más probabilidad de ser hipertensos que esos niños que han tenido este tipo de problemas. Y las mujeres nacidas con retardo de crecimiento intrauterino, cuando son madres, tienen 2.2 veces más de tener hijos con RSI1 y diabetes gestacional. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Factores de riesgo mayores: tener un hijo con retardo de crecimiento intrauterino anterior, si ha habido un feto muerto anterior, si ha habido preeclampsia en el embarazo anterior, si ha habido desprendimiento prematuro de placenta en el embarazo anterior, el índice de pulsatividad promedio de arterias uterinas en percentil mayor de 95 para la edad gestacional. La edad también es importante, mientras más edad hay más problemas de residuo. Los fumadores crónicos, tabaquismo, si fuman más de 10 cigarros diarios, entonces la posibilidad de tener un residuo es bastante alta. Cocaína, ejercicios vigorosos habituales, patologías preexistentes. Si la madre ha tenido una hipertensión crónica, si la paciente tiene diabetes, si tiene enfermedad cardiovascular, si tiene patología renal, si tiene trombocolitis hereditaria y adquirida, enfermedades autoinmunes, el lupus eritematoso sistémica, la artritis reumatoidea, TBC, neumopatías. Y la madre también pequeña al nacer. La determinación de la proteína placentaria en sangre materna con valores menores de 0 a 4,15 microgramas.
y también el consumo del alcohol en el embarazo. También en la edad materna menor de 16 años, o en el otro extremo, 35-40 años, bajo nivel socioeconómico, control prenatal insuficiente, en las técnicas de reproducción asistida, la noniparidad, el índice de masa corporal menor de 20 o mayor a 30. Cuando hay un escaso incremento ponderal en el embarazo, menos de 8 kilos al término, que el paciente pesaba 50 kilos y al final pesa 58, al término del embarazo hay que estar pensando en un retardo de crecimiento. La baja talla, menor de 1,50 m, como dijimos, el tabaquismo, cigarrillos de 1 a 10 al día y consumo de cafeína. O sea, ustedes, niñas, cuando empezaron a embarazar, tienen que dejar de fumar, o tienen que dejar de tomar, o tienen que dejar de café. Tenemos, cuando hay un antecedente de ginecorragia en la primera mitad del embarazo, estrés psicofísico, la malnutrición, intervalo intergenésico menor a 6 meses o mayor a 5 años, la gemelalidad, anemia severa, infecciones víricas y parasitarias, malformaciones fetales, hipotiroidismo, exposición a teratógenos, fármacos y contaminación de aire. Generalmente los productos de la combustión de gasolina, pesticidas, anticonvulsivantes. ¿Cómo hacemos la prevención de retardo de crecimiento intrauterino? Prevención primaria. Toda mujer que planifique un embarazo debe ser valorada preconcepcionalmente. Particularmente si presenta antecedentes de retardo de crecimiento intrauterino severo, lejos del término, dicha evaluación debe ser efectuada por un ginecólogo de experiencia en alto riesgo técnico. Las consultas previas a la gestación es una oportunidad para solicitarles un perfil tiroideo y asesoramiento sobre modificaciones de eventuales estilos de vida, asesoramiento nutricional y abandono de consumo de alcohol, tabaco, fármacos, drogas que potencialmente pueden perjudicar el desarrollo del feto. Se debe recomendar la cesación, dejar el tabaco por lo menos 4 meses antes de embarazarse. Se debe investigar consumo de cocaína en particular y otras sustancias y fármacos en general, y recomendar evitar el mismo. Por otro lado, todas las pacientes tienen que ser ofrecidas a las recomendaciones impartidas para la población general, como ser una nutrición equilibrada y completa, y la suplementación de ácido fólico desde los 3 meses previos al inicio de la búsqueda de embarazo. O sea, 3 meses están programando, están gestando, por lo menos 3 meses antes recién poder salir embarazada. La prevención secundaria del retardo de crecimiento intrauterino. Durante el embarazo se debe evitar el consumo de tabaco, alcohol, fármacos y drogas, y abuso. En todas las consultas se recomendará la suspensión del mismo desde la primera vez y en todas las subsiguientes. Y cuando aquí se debe recomendar el ácido acetil salicílico a baja dosis, 100 a 150 miligramos por día, desde la semana 12 hacia adelante, del embarazo hasta la semana 36. Con pacientes con screening combinado el primer trimestre o doble uterinas patológicas en la semana 11. Las pacientes que tienen trombofilia, si ya la paciente ha tenido un retardo de crecimiento anterior, podemos ganar bastante dándole el ácido salicílico a partir de la semana 12. Si las pacientes han tenido un feto muerto, de igual manera. Si la paciente ha tenido preeclampsia antes de las 37 semanas, también va a ser prioritaria a este tipo de tratamiento. Su administración entre las 12 y 16 semanas ha demostrado que el ácido salicílico previene la incidencia de bajo peso y preeclampsia antes de las 34 semanas, siendo menor efectiva cuando se da inicio entre las 16 y 22 semanas. O sea, mientras antes esté el embarazo, debemos hacer el salicílico como mejor programa.
efectivo no se podía encontrar en pacientes en quienes se instauró su administración luego de las 22 semanas. Después de las 22 semanas, aparentemente no había un consenso, si hay mejoría o no hay mejoría en la restricción del procedimiento. Y la prevención terciaria, no existe terapia porque ya se ha instalado. Se debe evaluar el riesgo-beneficio en cuanto a terminar la gestación. Dice, no existe evidencia suficiente para recomendar la oxigenoterapia, la terapia con suplementos nutricionales, la dieta hiperproteica, la hospitalización y el reposo en cama. Los betamiméticos, la hormonoterapia y la expansión del volumen inflamatorio en el tratamiento rectal del crecimiento intrauterino. Como ustedes ven, en la primera consulta, en la primaria, consulta preconcepcional. Hay que decirle a la paciente que no debe fumar, todos los factores de riesgo. En la secundaria, igualito, ¿no? Si viene una paciente a la consulta, cesación del tabaquismo, cesación de las drogas y darle ácido acetilsalicílico de 100 a 150 picogramos por día de la semana 12 se adelanta hasta las 36 semanas. Y en la terciaria ya no existe prevención. Ya le explicamos que tiene la profilia, que le tiene combinado, que le está de crecimiento anterior, fetos muertos y frecuencia menor de 37 semanas. Pero el tratamiento debe instaurarse, como digo, a partir de la 14ª semana, a partir de las 12 semanas. ¿Cómo hacemos el tamizaje y el diagnóstico? La vigilancia antenatal del crecimiento fetal debe contemplar método de tamizaje, método de diagnóstico de confirmación. Los métodos de tamizaje para ser usados en la rutina de control natal, vinculación con antes de embarazo y todo nivel de atención. Y los métodos de diagnóstico de confirmación que requieren un nivel de complejidad mayor y cuente con recursos tecnológicos y recursos humanos altamente especializados y generalmente se encuentran en servicios perinatales del tercer nivel de control. ¿Cómo hacemos el tamizaje? Primeramente, el diagnóstico de edad gestacional. El método clínico más utilizado es el cálculo de edad gestacional a partir de la fecha de la última menstruación. Pero acá hay que tener en cuenta que es importante, ¿no? Para minimizar errores, se debe considerar que la paciente sea una paciente con regularidad de periodos menstruales, si tiene ciclos oligomenorreicos, si hay lactancia, si hay ingesta de anticonceptivos, o por el simple olvido de la fecha de última regla por parte de la paciente. Los que están en un hospital y cuando hacemos la historia clínica a la paciente, le preguntamos fecha de última regla y hay un alto porcentaje que no se acuerda. E inclusive ustedes niñas cuando les preguntan la fecha de última regla tampoco se acuerdan porque tienen un dispositivo. La edad gestacional calculada por fecha de última regla debe ser relacionada con una ecografía del primer trimestre. Si la longitud cráneo-caudal del primer trimestre es el método más exacto para establecer la cronológica de la gestación. Si la ecografía se realiza hasta la semana 14 y la longitud cráneo-caudal es menor a 84 milímetros, el margen de error se considera de más o menos 5 días a 7 días, o sea, una semana. En el segundo trimestre, de las 14 semanas a las 20 semanas, la medición que ofrece similar presión a la longitud seco-caudal del primer trimestre es el diámetro biparietal. Aquí el margen de error es de 7 a 10 días, o sea, de 1 a 3 semanas. Y la biometría por ultrasonido de la semana 20 y 24, el margen de error es de 10 a 14 días. Utilizándose en este momento el diámetro biparietal o la longitud del fémur como parámetro biométrico para el cálculo de edad gestacional. Cuando la edad gestacional es superior a 24 semanas y la fecha de última regla es conocida, se toma el fémur como parámetro de elección y se le asigna un margen de error de más o menos 3 semanas. Una paciente puede tener 30 semanas, como puede tener 33 semanas, o como puede tener 27 semanas. Es el margen de error que se le da en el procedimiento. Si la fecha de última regla no es conocida, se establece la edad gestacional por fémur directamente. Acá ustedes van a ver si la diferencia ya es este rango en cualquiera de los casos.
La fecha de última regla se considera incierta, se toma como el acta estacional, la portada por la primera ecografía más cerca. Menor a las 14 semanas, el margen de error es de 5 a 7 días. Hasta las 21 semanas, el diámetro biparental, el margen de error de 7 a 10 días. Hasta las 31 semanas, el diámetro biparental objeto, tenemos de 10 a 14 días. Y mayor de 31 semanas, como dice el espejo, el margen de error es de 3 semanas. O sea, ahí tienen esa tabla, los márgenes de errores en las diferentes etapas del producto. La identificación de factores de riesgo. Se recomienda la identificación de las mujeres con factores de riesgo en cada consulta, para poder discriminar aquellas que lo tengan implementado. La predicción o valor predictivo positivo a través de la detección de factores de riesgo en historia clínica solamente del 30%. O sea que hay un 70% que no se van a detectar. Ustedes han hecho la palpación, la práctica, la palpación abdominal. Tiene predicción diagnóstica limitada. A veces podemos cerrar tanto para fetos macroscópicos o fetos pequeños. Se detecta solamente el 30% de los mismos por este método. Y siempre debe ser complementada con una biometría ecográfica. Como ustedes ven, ahí están midiendo, ¿no? Síntesis del pulso al borde superior del útero. La altura uterina también se emplea. Tiene precisión diagnóstica muy limitada para decir un feto pequeño para la gestacional. El hallazgo clínico clave para sospechar la presencia de restricción de crecimiento es la altura uterina menor a la esperada. Y nosotros calculamos por fecha de última regla de la paciente tiene 30 semanas y encontramos que en ese momento la altura uterina es mucho menor de lo que calculamos. Debemos estar pensando en un estado de crecimiento uterino. Pero debe registrarse la consulta de la semana 24 en adelante. Y siempre debe ser acompañada con una biometría ecográfica. Si se sospecha de retardo de crecimiento intrauterino, la medición de la altura uterina siempre debe ser complementada con una ecografía. El chance de error es mayor en pacientes que son obesas o demasiado delgadas, nulíparas con variedad abdominal anterior musculosa, multíparas con musculatura abdominal anterior flácida y presentación pelviana o situación transversa. También hay que considerar las variaciones en las mediciones hechas por diferentes operadores. A veces un colega mide tanto y otro colega mide otra medición. Y el metro de sensibilidad del 56 al 86% y especificidad del 80 al 93%. Y las mediciones de CLA pueden mejorar la sensibilidad y la especificidad. La técnica de adquisición de la síntesis pubiana hacia el fondo uterino, como ustedes también ven en la imagen, con los valores del centímetro sobre la vista del observador hasta realizar la maniobra. Y para esto también se utilizan cartillas en las cuales nos dan la altura uterina. Y es necesaria la utilización de curvas ajustadas a cada población. Ustedes ven ahí la gráfica de la altura uterina en centímetros según la edad gestacional. Esas son las curvas de la gráfica. También se puede hacer evaluación de ganancias ponderales maternas. Cuando los valores de incremento del peso materno, utilización como punto inicial del peso previo al embarazo, son inferiores a lo que se consideran normales, hay riesgo para retardo el crecimiento uterino. Si se combina este método con la medición de altura uterina, se incrementa la sensibilidad de los mismos 75%. En aquellos pacientes en los cuales el peso inicial no sea conocido y es imposible el cálculo de la ganancia ponderal, se puede utilizar el índice de masa corporal. En estos casos, igualito como la tabla de los índices de masa corporal inferiores al percentil 10 nos indica un peso insuficiente y diferencia especial de restricción de crecimiento.
El Doppler normal hasta las arterias espiraladas puede ser evidencia por un aumento de la impedancia del flujo sanguíneo hacia la placenta, cuantificada a través de la evaluación de la forma de onda obtenida mediante el contenido de las arterias uterinas y los medios de índice afectivo como el índice pulsatilidad. Y la recomendación actual es la realización universal de screening combinado del primer trimestre de la semana 11 a la semana 14. Para los fines de detectar pacientes que presentan riesgo limitado de preeclampsia y retardo de crecimiento intrauterino. Dicha realización será utilizada para seleccionar la población que se verá favorecida por la administración de ácido acetil salicílico y como predictor de resultados para definir pautas de tratamiento. Si no fuera posible demostrar ningún beneficio ni para efectos ni para nada, con el uso rutinario del Doppler del cuello uterino durante el segundo trimestre del embarazo en población general, y por este motivo no está recomendado en pacientes de bajo riesgo. En cambio, en las pacientes de alto riesgo, la utilización del Doppler de la arteria uterina en la semana 20-24 de gestación permite identificar el grupo de pacientes que van a desarrollar una retardo de crecimiento uterino más severo y precoz y o preeclampsia. Por lo tanto, recomendamos la realización del Doppler de la arteria uterina de las semanas 20 y 24 a todas pacientes, a fin de seleccionar una población que se verá favorecida con la revisión posterior a la biometría seriada y control de salud fetal. La ecografía, siguiendo las recomendaciones mundiales, se considera la realización del escáner fetal universal a toda paciente en la semana 20 y 24. Se recomienda biometría seriada después a las 24, 28, 32 y 36 semanas en pacientes que tienen presencia de Doppler de arteria uterina patológico en la semana 20 y 24. Screening combinado el primer trimestre que informa riesgos incrementados entre RCO y preeclampsia. Presencia de intestino fetal hiperecogénico. Presencia de arteria umbilical única. Imposibilidad de medir correctamente la arteria uterina. Las pacientes que son obesas. En todos aquellos casos en los cuales el travesaje clínico de la sospecha de crecimiento fetal potencialmente disminuido, por ejemplo, altura uterina imperceptible menor de 10 o caída del percentil o IMC en sucesivas consultas, debe realizarse una ecografía en la institución en el día para confirmar el descarte de datos. Como ustedes ven acá, en las semanas de 35 se ofrecerá ecografía de rutina a todas las pacientes controladas en la institución. El escáner fetal a 20-24 semanas sale normal, no es bien coordinado. Vemos biometría sería a las 28, 32 y 36 semanas. Si sale anormal, escáner fetal. La metodología diagnóstica de confirmación de retardo de crecimiento intrauterino, la ecografía que ya hemos hablado, el examen de mayor precisión para confirmar el diagnóstico prescriptivo de ecografía. Y todos los pacientes que requieren esta confirmación, ya sea para manejo ambulatorio o para considerar la internación, debe contar con una ecografía de la institución. Es imperioso para el diagnóstico que sigan procedimientos estandarizados y validados en la relación de los cortes ecográficos y una constante evaluación de la biometría temporal. Por otro lado, existe una importante inestabilidad entre operadores. Resulta preferible que el seguimiento ecográfico de cada paciente sea realizado por el mismo operador, de ser posible para minimizar esta variabilidad. Entre los que hacen el examen existen diferencias, por eso es importante que sea el mismo operador el que hace el ecografía. Tenemos ahí los parámetros de circunferencia abdominal, la circunferencia hepática, el diámetro bicapital, la longitud femoral y el peso fetal. Lo más importante es la circunferencia abdominal y el cálculo del peso fetal estimado son las dos mediciones más adecuadas para decir el crecimiento intrauterino. Como decía, se utiliza como valor de corte el percentil 10 para el peso fetal estimado y la circunferencia abdominal.
Y existe evidencia que el percentil tiene tasas de sensibilidad y visibilidad que otros percentiles comúnmente utilizados. Y las medidas obtenidas deben ser utilizadas en caso de las curvas de cambio. Se recomienda utilizar la velocidad de crecimiento como complemento del tamaño fetal, mediciones seriales del perímetro abdominal y el cálculo del peso fetal estimado son superiores a mediciones aisladas solamente como crecimiento de más resultados perinatal. La velocidad de crecimiento debe ser graficada en tabla de percentiles utilizados 2 mediciones separadas, por lo menos 2 semanas entre cada ecografía. La velocidad de crecimiento en el perímetro abdominal fetal es el de mayor eficacia de diagnóstico. Se debe calcular el incremento en milímetros del perímetro abdominal durante un lapso de 2 semanas, por eso decía 2 semanas de diferencia, y ubicarla en la curva en percentiles de velocidad de crecimiento. En pacientes con crecimiento por debajo del percentil 10 del peso fetal y o perímetro abdominal deben encontrarse las causas subyacentes. Para eso se debe realizar un examen detallado de anatomía fetal y placentaria y una valoración de líquido amniótico. Existe evidencia de que el percentil 10 con peso fetal estimado como punto de corte tiene mejor sensibilidad y expresividad que otros percentiles comúnmente utilizados. Ustedes ven ahí la velocidad de crecimiento del perímetro abdominal. Esa es la tabla estructural. En pacientes con crecimiento por debajo del percentil 10 del peso fetal estimado y el perímetro abdominal se debe encontrar la causa subyacente. Para eso la ecografía hay que detallar la anatomía fetal y placentaria y una valoración del líquido amniótico. Hay que hacer un doppler de la arteria uterina. Si no contase con ello, el doppler fetal a momento del diagnóstico debe ser realizado por profesionales especialistas en nutrición. Y todo esto queda documentado en la historia. Otros parámetros que se utilizan para ver el retardo de crecimiento, como ustedes ven ahí, todos los test biofísicos, incluyendo volumen de líquido amniótico, Doppler, interior fetal y perfil biofísico, resultan pobres para el diagnóstico de la restricción del crecimiento. Los mismos sí son utilizados para vigilancia de salud fetal. El oligoangios es solamente sugestivo de una falla en el crecimiento e indica un riesgo incrementado de muerte fetal. Pero también, sin embargo, la ausencia de oligoangios no debe alejarnos del diagnóstico de retardo de crecimiento uterino sospechosa previamente. Esta cuantificación está recomendada para realizar el diagnóstico de retardo de crecimiento uterino. Acá, como ustedes ven, la metodología de diagnóstico de retardo de crecimiento uterino. Ecografía de rutina o dirigida por tamizaje. Hallazgos posibles de Hammer. Tenemos si el peso fetal aproximado y el percentil está por debajo de 10, mayor de 10, normal. Si el peso fetal aproximado y el percentil está entre 10, entre 3 y 10, con un Doppler normal, es pequeño para la gestacional. Pero si es un Doppler patológico, ya estamos pensando que es un retardo de crecimiento uterino. Si el peso fetal estimado y el percentil por debajo de 3, también es una lesión. El peso fetal estimado y hay caída del percentil de crecimiento, también es lesión. ¿Cómo hacemos el manejo perinatal de todos estos pacientes? Para establecer un adecuado algoritmo de manejo, hay que clasificar con un grado de compromiso de resultado la relación de los fetal. Si se sospecha anomalía fetal, presencia de marcadores psicográficos de tonsilología o sexo sospecha de insuficiencia placentaria, se recomienda hacer estudio y asesoramiento genético. Ante el diagnóstico de un RCU precoz y severo, se recomienda hacer un screening para infecciones como psicomegalovirus, rubiola, toxoplasmosis y la realización de una ecocardiografía fetal. La vigilancia de salud fetal, ecografía serial. Ecografía
considerada en las medidas fetales una herramienta fundamental para la monitorización del estado fetal. Se recomienda intervalos de 2 semanas hasta el momento de nacimiento. Si queda un pequeño paredaje gestacional, se recomienda su realización a intervalos de al menos 2 semanas por 3 oportunidades seguidas. Y si el crecimiento continúa en el mismo percentil sin alteración, suspender, continúa el control y se hace control como bajo riesgo, esperando un parto técnico de no mediar complicaciones. Igual ven ustedes ahí, manejo de pequeño paredaje gestacional, biometría y Doppler cada 2 semanas por 3. Si siguen su carril no hay ningún problema. Seguimiento clínico con inducción a las 40 semanas. La valoración del volumen de líquido amniótico. Lo más importante es utilizando el bolsillo vertical máximo cada vez que se realiza una ecografía. El cálculo de ELILA tiene más pasos positivos. Tenemos en el lado izquierdo, tenemos ahí el bolsillo vertical máximo y en el lado derecho tenemos el ELILA, que se ven los 4 cuadrantes, la suma de los pozos de líquido. El perfil biofísico también se emplea. No ha demostrado mejorar los resultados perinatales. Sin embargo, no existe suficiente datos como para descartar su utilidad. Por lo tanto, el mismo está recomendado dentro del algoritmo como estudio de rutina y debería reservarse para situaciones excepcionales, como ser embarazos de muy baja edad gestacional donde la toma de decisiones presenta mayor riesgo. Existe evidencia que el perfil biofísico en mujeres de alto riesgo tiene un buen valor predictivo negativo. La muerte fetal es rara en mujeres con un perfil biofísico fetal. El Doppler fetal. Las pacientes con percentil por debajo de 10, el peso fetal, por un experimento determinado se recomienda la reducción de un Doppler a la semana 24. El Doppler de arteria umbilical es el primer estudio para vigilancia fetal en retardo de crecimiento. La utilización del mismo parece reducir las probabilidades de internamiento en hospitales durante el embarazo e inducción de trabajo en parto programado. Una variedad de índices descriptivos de la forma y la orden de la arteria umbilical y el Doppler, tales como el índice de resistencia, la relación cisto-diástole y el índice de disponibilidad, son utilizados para predecir el resultado perinatal. El índice de pulsatividad tiene la mejor capacidad para decir resultados anormales, estados como retardo de crecimiento uterino, puntuación de Doppler baja, monitoreo fetal anormal, pH del cordón umbilical, inicial, visión, enfermedad no letal. El parámetro de veilosimetría Doppler a utilizar en pacientes con infección precoz de pequeño paredaje gestacional o residuo en la arteria umbilical. En caso de ese patológico, continuar con la determinación de la arteria cerebral media, el ducto venoso y la vena umbilical. Los parámetros de veilosimetría Doppler utilizar en pacientes con infección tardía de pequeño paredaje gestacional y de retardo de crecimiento uterino según la arteria uterina, la arteria cerebral media, el índice de T y la arteria T. Como ustedes ven, ¿qué hacemos con una paciente que tiene un Doppler como veilosimetría Doppler? Debería realizarse en el momento que corresponde a la finización con una frecuencia y detectar que no hay grave compromiso fetal. Cuando nosotros sospechamos un pequeño paredaje gestacional, hacemos una ecografía cada 2 semanas. Si vemos un retardo de crecimiento uterino 1A, hacemos semanalmente. Si vemos un retardo de crecimiento 1B, cada 72 horas. Si el retardo de crecimiento intrauterino de segundo grado, cada 72 horas. Si es de tercer grado, diariamente. Si es de cuarto grado, cada 12 a 24 horas. Esa es la que se recomienda para
la frecuencia recomendada para realizar el toque. Evaluar frecuencia personalizada en cada RCU severo y precoz. El monitoreo fetal electrónico ante parto o la cambio topografía. Si bien las recomendaciones internacionales no ponen el énfasis en la utilización del monitoreo fetal en embarazos con retardo de crecimiento uterino, y evidencia el hecho que necesitan mayores estudios en este método para recomendar su uso en la práctica. Por consenso, expertos se han venido no desestimar esa práctica por el momento. Debe ser efectuado por pacientes con retardo de crecimiento uterino a partir de la semana 32 de gestación y cada 72 horas hasta el momento de nacimiento. Esta frecuencia puede anticiparse ante cambios clínicos materno-fetales, como por ejemplo disminución o ausencia de movimientos fetales, la vigilancia materna. La asociación con preeclampsia está implementada debido a la fisiopatología general en algunos casos de retardo de crecimiento, fundamentalmente en aquella gestación precoz, porque se recomienda proteinuria de 24 horas y control frecuente de presión arterial en aquellos casos de RCU menor de 32 semanas. ¿Cuáles son los criterios para una paciente con RCU que deba ser hospitalizada? Si se detecta efectivamente un retardo de crecimiento uterino, si son pequeños de edad gestacional y no las podemos seguir en forma ambulatoria, pequeños de edad gestacional con preparto, ya vino la paciente con una uterina, paciente con edad gestacional en la semana 40 y adicción con otras patologías reproductivos. Y ahora tenemos la criterio y de definición del embarazo. Una vez establecido el diagnóstico de RCU, las variantes de tratamiento es limitado y el nacimiento suele la única opción y la decisión sobre el momento del mismo se determina a partir de una evaluación integral cuidadosa de la edad gestacional, las causas del retardo de crecimiento uterino, los resultados del Doppler y estudios complementarios, lo cual determinará los riesgos fetales, neonatales y de preferencia a la familia. La familia debe estar completamente enterada de que lo que puede pasar. El momento de nacimiento de fecha con restricción de crecimiento debe ser individualizado y debe evaluarse en cada caso si el riesgo de la muerte fetal excede el de la muerte neonatal, teniendo en cuenta la edad gestacional. Se debe considerar la secuela de prematuridad versus las secuelas neurológicas con hipoxia y acidosis. El estudio RIP demostró que no hay evidencia de que el nacimiento temprano para prevenir hipoxia severa y acidosis disminuya los resultados adversos. Si el feto es menor de 31 semanas de gestación, es mejor demorar el nacimiento si no se tiene la certeza de una clara necesidad de intervención antes de provocar el nacimiento de manera inmediata. Los cambios patológicos de la variabilidad del monitoreo fetal y de la sensibilidad del ducto venoso son los últimos en aparecer y los que más frecuentes asocian incremento en la mortalidad fetal. Al considerar las divisiones clínicas en una edad gestacional muy precoz, los valores anormales en el Doppler fetal arterial permiten establecer un manejo expectante en vista del alto riesgo de las complicaciones neonatales relacionadas a la prematuridad extrema y a pesar de la acción con hipoxemia fetal. El gran problema acá tenemos es que son niños bastante prematuros. Esta normalidad puede persistir según el periodo claro por un número considerable de semanas. La utilización de la arteria cerebral media y prematura es limitada para el niño. Y las decisiones de limitación a estas edades gestacionales tan precoces no deben estar apoyadas en nosotros por la arteria cerebral. En los casos de la cardiotopografía y la arteria fiscal, no serían los mejores métodos para reconocer el deterioro inmediato de la condición fetal. El uso de otras técnicas de liberación fetal, tales como el Doppler venoso, podría beneficiar a algunos fetos con un retraso de parto en caso de patrones normales de los niños. El ducto venoso con tubo obstétrico de veces tiene alta sensibilidad para percibir hipoxia severa y acidosis respectiva.
y debe ser utilizado para vigilancia vital y definir el aumento de la comunicación entre los dos sistemas. Una disminución de la actividad de monitoreo por debajo de 3 latidos por minuto y un aumento en la velocidad del flujo venoso ocurre tardíamente en el proceso de periodo fetal y se relaciona en hipoxemia, acidosis o por otra parte, en el caso de índice de pulsatividad endógeno venoso, una vez del mismo entorno normal, no se sabe con certeza cuál es el grado de periodo que se puede tolerar. En cuanto a la vía de finalización de la gestación, debe ser en caso a caso particular. No todos tienen la misma finalización. Y la mejor vía de tolerar es la edad gestacional, la condición fetal y las condiciones cervicales y condición y antecedentes maternos. No existe evidencia suficiente como para justificar una política especial efectiva en todos los embarazos con retardo de crecimiento uterino. Es importante considerar la gravedad del cuadro. Tenemos, por ejemplo, pequeños para edad gestacional a partir de semana 40, mediante la inducción del parto vaginal salvo complicación del mismo. El RCU grado 1 a la semana 37 de gestación. Y la inducción del trabajo de parto vaginal según corresponda a condiciones cervicales, salvo contraindicación del mismo grado. El RCU grado 2 a las 34 semanas. El RC3 a la semana 30, mediante cesárea electiva. Y cuando tenemos un RCU grado 4 a partir de la semana 26, mediante cesárea electiva. O sea, a partir de RCU de segundo grado, todas las pacientes van a ser cesarianas. Y esto es lo mismo. Como ustedes, 1A, 1B, edad de carnero 37 semanas parto. El seguimiento cada 72 horas. El grado 2, cuando hay insuficiencia placentaria severa, seguimiento semanal y cesárea a las 34 semanas. El grado 3, baja sospecha de acidosis, se hace mejor. Un seguimiento cada 24 horas y a las 30 semanas cesárea. Y el grado 4, cuando hay una alta sospecha de acidemia, control cada 12 a 24 semanas y a las 26 semanas cesárea. Antes de las 26 semanas se considera un embarazo pre o periviable, con altas posibilidades de mortalidad neonatal o de supervivencia en secuelas graves inferiores al 50%. Los sexos niños van a tener secuelas posteriores. Por ese motivo debe hacerse todo lo posible para que la gestación continúe. En caso de que asesoramiento e información acerca del pronóstico de sospecha neonatal en conjunto de obstetricia y neonatología, en caso de finalización, procesos de familia para tomar decisiones. Se recomienda finalización del embarazo aunque no esté no reactivo, o cuando la evaluación del perfil biocítico resulta con un puntaje menor a 4. Recuerden que el perfil biocítico es 1 hasta 10, y si tenemos uno por debajo de 4, hay que operar. En aquellos casos que se plantea la vía vaginal, hay que tener en cuenta que estos pechos presentan una amplia incidencia de intraparto, por lo que se recomienda una vigilancia clínica estricta. Se recomienda el monitoreo fetal intraparto continuo cuando hay signos de alarma. Tenemos una contracción lateral, o sea, ausencia lateral, perfil de físico menor a 4, no test tipo 3, de la relación de ausencia y verticalidad, hay desaceleraciones tardías o variable de bradicardia o patógenos. Gracias. Esa es la primera parte.
cuando hacen la medición de la altura uterina. No hay correlación entre el crecimiento, entre edad gestacional y lo que ustedes encuentran. Y entonces es ahí donde se hace un plan de trabajo para buscar la causa. Porque hoy día, gracias al avance en medicina fetal, hay medidas correctivas. Y entonces se puede corregir, se puede mejorar la condición. Y si eso no es posible, y se llega a la segunda mitad o al último trimestre y no desarrolla, no avanza como corresponde, el feto no se encuentra en causas, uno llega al final a la conclusión que es mejor el medio externo que el interno para ese bebé, y entonces hay que sacarlo, ya no crece ya. Y si ese medio interno es negativo para el bebé, entonces una forma como evitar daños y secuelas en el futuro es sacar al bebé. Y se termina con la gestación y de repente el pronóstico es mejor para ese bebé estando fuera que estando intraútero. Pero todo esto es mediante el seguimiento del embarazo, el control prenatal, la vigilancia del embarazo. Algo muy elemental, que es un criterio clínico que ustedes tienen que manejar. En las prácticas, con los profesores deben haber mostrado la importancia de la medición de la altura uterina. Algo muy elemental, muy simple, pero es importantísimo para hacer el diagnóstico. Entonces, esto que antes eran casos de repente que se perdían o se dañaban, hoy día puede tener alternativas si es que la agudeza de ustedes al hacer el examen les permite sospechar en esta patología. Y si se encuentra una patología de fondo, de repente se puede corregir. Y finalmente, si no hay alternativa, hay que sacarlo para que tenga mejor posibilidad de sobrevivir. Bien. Vamos entonces con la segunda